Hola a todos. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy nos sumergimos en una historia donde el amor se pone a prueba frente a tormentas, tanto externas como internas del corazón. En una noche en la que la lluvia golpeaba con fuerza, la inocente pregunta de la pequeña Maya rompió el silencio. Si el tío D se va, ¿cómo vamos a vivir? Desde ese momento, promesas, miedos y frágiles esperanzas chocaron dentro de una pequeña casa que luchaba contra el peso del pasado. ¿Podrá el juramento de quedarse resistir las tormentas de la duda? ¿O todo se desmoronará de nuevo? Quédate conmigo hasta el final, porque este viaje te hará cuestionar qué significa realmente proteger, amar y comenzar de nuevo. Y si esta historia te conmueve, no olvides presionar el botón de suscribirte para no perderte el próximo capítulo. Hay noches en las que la tormenta afuera no se siente ni la mitad de pesada que la que lleva uno en el pecho. En una de esas noches, la lluvia caía sin cesar sobre el frágil tejado de una pequeña casa de madera. El sonido era fuerte, casi ensordecedor. Pero dentro de la habitación, la voz temblorosa de una niña cortó aún más profundo. La pequeña Maya se aferró a su madre, sus lágrimas cayendo tan rápido como la lluvia. «Mamá, si el tío D se va, ¿cómo vamos a vivir?», lloró, su pequeño cuerpo temblando. Su inocente pregunta cargando el peso de un miedo demasiado grande para alguien de su edad. D estaba cerca, sus manos aún ásperas y marcadas por años de trabajo y sacrificio. Dio un paso adelante, las sombras de la tormenta parpadeando en su rostro, y aunque su voz era baja, era firme, inquebrantable. No dejaré a Huyen sola otra vez. Las palabras resonaron en la tenue casa, firmes contra el golpeteo de la lluvia. Los ojos de Huyen se llenaron de lágrimas, su corazón atrapado entre el alivio y el profundo dolor de viejas heridas. Quería creerle, entregarse por completo a ese juramento, pero dentro de ella, una frágil pregunta la desgarraba. ¿Podría esta confianza, construida sobre tanto dolor y sacrificio, mantenerse realmente? ¿O se rompería de nuevo? La tormenta afuera rugía, las gotas de lluvia golpeando el delgado tejado como innumerables manos aporreando las paredes de su frágil mundo. Dentro, la tenue llama de una lámpara de aceite parpadeaba, temblando como si también temiera apagarse. El cuerpo de Maya temblaba mientras se apretaba más contra su madre, sus grandes ojos llenos de lágrimas. Su pequeña voz, quebrándose con el estruendo del trueno, cargaba el peso de la desesperación de una niña. Si el tío D se va, ¿cómo vamos a vivir? Las palabras atravesaron el aire como un relámpago. Huyen se quedó inmóvil, abrazando a su hija con más fuerza. Había luchado durante años, soportado tanto dolor solo para construir una frágil sensación de seguridad para Maya. Y ahora, la idea de perder a D, el hombre que lentamente se había convertido en su refugio, era insoportable. Su corazón temblaba. ¿Podría arriesgarse a confiar de nuevo? D estaba en la entrada, la lluvia goteando de sus hombros, su figura oscura contra la tormenta. Su mirada era firme, aunque sus ojos cargaban un dolor no expresado. Los miró a ambos, su voz profunda y resuelta. No los dejaré solos otra vez. Las palabras atravesaron la tormenta. Por un momento, incluso el trueno pareció suavizarse, inclinándose ante el peso de su promesa. Las lágrimas de Huyen se deslizaron silenciosamente por su rostro. Quería creerle, poner su frágil confianza en su juramento. Pero los recuerdos de traición y soledad se aferraban como cadenas. ¿Podría el amor realmente mantenerse fuerte contra las tormentas del pasado?
¿Podrían las promesas sobrevivir cuando se enfrentaran al miedo? Maya, demasiado joven para entender toda la profundidad del dolor de su madre, aún comprendía lo suficiente. Su pequeña mano alcanzó a D, sus lágrimas mezclándose con la lluvia que se filtraba en la casa. «No te vayas, tío», susurró. «Quédate con nosotras». Y en ese momento, las paredes de bambú y las vigas de madera de la casa no eran solo un refugio. Se convirtieron en el campo de batalla de la confianza, el amor y la esperanza. La tormenta afuera rugía más fuerte, su ritmo golpeando el tejado como un tambor. Sin embargo, otra tormenta rugía en el pecho de Huyen. Una batalla entre el miedo a la pérdida y el frágil coraje de volver a creer. D se acercó más. Se agachó y suavemente atrajo a Maya a sus brazos. Sus manos firmes sobre sus pequeños hombros. Su voz temblaba de emoción, pero cargaba una fuerza que ni Huyen ni Maya podían dudar. «Maya», susurró, su aliento cálido contra su cabello húmedo. «No los dejaré, ni ahora, ni nunca más. Tú y tu madre son mi familia». Maya se aferró a él, sus sollozos suavizándose. Sus pequeñas manos agarraron su camisa como si temiera que pudiera desvanecerse con la tormenta. Huyen estaba cerca, sus ojos brillando con lágrimas. Deseaba desesperadamente creer, dejar que sus palabras lavaran los años de soledad. Pero las cicatrices de promesas rotas aún vivían en su corazón, haciéndolo temblar. D levantó la mirada hacia ella, inquebrantable incluso contra la tormenta. «Huyen», dijo con firmeza. «Sé que te fallé antes, sé que me fui cuando no debía, pero la vida me ha dado una segunda oportunidad y no la desperdiciaré. Aunque vengan tormentas, aunque el mundo se vuelva en mi contra, estaré a tu lado. Los protegeré a ambos, con todo lo que tengo». La habitación quedó en silencio, salvo por el interminable tamborileo de la lluvia. Huyen bajó la cabeza, las lágrimas deslizándose silenciosamente por sus mejillas. Durante años se había enseñado a no esperar, a no soñar. Pero allí estaba él, empapado en lluvia, temblando de sinceridad. Su corazón, tan marcado, tan frágil, anhelaba volver a creer. Maya se limpió la cara con el dorso de su pequeña mano y miró a su madre con ojos suplicantes. «Mamá, por favor, cree en él. Quiero que estemos juntos». Los labios de Huyen temblaron. Lentamente, casi con vacilación, extendió su mano. D la tomó de inmediato con ambas manos, sus ásperas palmas presionando contra las suyas con una calidez que se sentía como refugio. Por primera vez esa noche, una frágil sonrisa tocó sus labios, aunque se escondía detrás de las lágrimas. D apretó su mano con más fuerza y susurró, casi como un juramento. «Esta tormenta pasará, Huyen, pero mi amor por ti no. Se quedará más fuerte que cualquier lluvia». Afuera la tormenta continuó, pero dentro de esas palabras, una fuerza silenciosa comenzó a crecer. Al amanecer, las nubes comenzaron a dispersarse y rayos de luz dorada atravesaron el cielo. El aire llevaba el fresco y terroso aroma de la lluvia. Por primera vez en mucho tiempo, la pesadez de la tristeza parecía desvanecerse. Huyen salió descalza, la tierra húmeda fresca bajo sus pies. Cerró los ojos, respirando la nueva mañana como si pudiera limpiar los miedos de la noche. Detrás de ella, la risa de Maya rompió el silencio. «¡Mamá, mira! ¡Los patos están jugando en los charcos!», gritó, corriendo descalza hacia el pequeño patio, salpicando agua con alegría. D la siguió poco después, llevando una pequeña canasta. Su ropa aún estaba húmeda,
pero su rostro cargaba una determinación que ninguna tormenta podía borrar. «Iré al mercado hoy», dijo suavemente, encontrando los ojos de Huyen. «Necesitaremos arroz y buscaré herramientas. Quiero hacer esta casa más fuerte, más segura, para ti y Maya». Huyen se volvió hacia él, sorprendida por la firmeza en su tono. Durante tanto tiempo, había cargado cada peso sola. La idea de que alguien más caminara a su lado ahora se sentía casi imposible. «No tienes que», murmuró, su voz temblando. Pero se acercó más, su mirada firme. «Quiero hacerlo. Por favor, déjame». Sus ojos se suavizaron. No respondió con palabras, solo dio un pequeño asentimiento. Pero en su corazón, una pequeña semilla de esperanza comenzó a echar raíces. Maya regresó corriendo, sus manos llenas de barro, su cabello enredado con gotas de lluvia. Deslizó sus pequeños dedos en la áspera mano de D y lo miró con una sonrisa. «Tío D, ¿puedes construir un columpio bajo ese árbol? Cuando se ponga el sol, podemos sentarnos allí juntos». D se inclinó, limpiando suavemente el barro de su mejilla. Sus labios se curvaron en una rara sonrisa. «Sí, Maya, te construiré un columpio y construiré un hogar donde siempre puedas reír así». La luz de la mañana se extendía por el patio, y aunque la tormenta había dejado la tierra húmeda y pesada, el aire llevaba una frágil claridad, una promesa de un nuevo comienzo. En el mercado del pueblo, el suelo aún estaba resbaladizo por la lluvia de la noche. Los charcos reflejaban las telas brillantes colgadas en los puestos, y el olor a maíz asado y batatas al vapor se mezclaba con el aroma terroso de la paja húmeda. D caminaba lentamente entre la multitud, su canasta firmemente sujeta bajo el brazo. No estaba acostumbrado a lugares como este. Voces fuertes, pasos apresurados, el constante zumbido de las negociaciones, pero hoy se sentía diferente. Cada paso que daba tenía un propósito. No estaba allí solo por arroz y herramientas. Estaba allí para empezar algo nuevo, para comenzar a construir una vida con Huyen y Maya. En un puesto de venta de arroz, D contó cuidadosamente las monedas que había ahorrado. Sus dedos callosos temblaron ligeramente al colocarlas. La vendedora, una mujer mayor con ojos amables, lo observó con curiosidad. «No eres de este pueblo, ¿verdad?», preguntó. Denegó con la cabeza cortésmente. «No, vine aquí con mi familia. Estamos empezando de nuevo». La palabra salió de sus labios con naturalidad. «Familia». Por un momento, se sorprendió a sí mismo, pero al decirlo, sintió la verdad de ello en lo profundo de su pecho. La expresión de la mujer se suavizó. Tomó un puñado extra de arroz y lo vertió en su saco. «Para tu nuevo comienzo», dijo gentilmente. D inclinó la cabeza, la gratitud apretándole la garganta. Había pasado tanto tiempo desde que alguien le había ofrecido amabilidad, sin esperar nada a cambio. Ese pequeño gesto significó más de lo que las palabras podían expresar. Más adelante en la fila de puestos, denotó una mesa de madera apilada con herramientas viejas. El óxido cubría sus superficies, pero entre ellas había un martillo y clavos, justo lo que necesitaba para reparar el tejado con goteras. Los tomó, sopesándolos en su mano, ya imaginando la casa más fuerte, más cálida, más segura para Huyen y Maya. «Están gastados, pero servirán», comentó el vendedor. D asintió. «Eso es suficiente para mí». Cuando regresó a la pequeña casa, el sol ya estaba subiendo más alto en el cielo. Maya corrió primero, sus pequeños brazos llenos de flores silvestres que había recogido al borde del campo. Su risa resonó como una campana mientras gritaba: «¡Tío D! ¡Tío D!».
Mira, hice una corona para mamá. Corrió hacia adelante, colocando la corona de margaritas en el cabello de su madre. Huyen se sonrojó, sus mejillas tornándose rosadas mientras Maya aplaudía de alegría. Pero cuando la mirada de Huyen cayó sobre el saco de arroz y las herramientas en la canasta de De, su sonrisa tembló en lágrimas. Extendió la mano, sus dedos rozando el martillo, y luego se detuvo. «¿Realmente vas a quedarte, verdad?», susurró, su voz frágil. De encontró sus ojos, su expresión firme. «No solo quiero quedarme, Huyen. Quiero construir, para ti, para Maya, para nosotros». Por primera vez en años, Huyen no apartó la mirada. Su pecho dolía, dividido entre el miedo y la esperanza. Pero dejó que sus palabras se hundieran en su corazón. La pequeña casa, aunque aún frágil e incompleta, de repente se sintió diferente. Con el peso de su promesa, comenzó a sentirse como un hogar. Pasaron los días, y De trabajó incansablemente para reparar la casa. El tejado que antes goteaba ahora estaba firme, cuidadosamente parcheado. Las vigas de madera crujían con nueva fuerza. Cada clavo que martillaba, cada tabla que colocaba, era más que construcción. Era un juramento convertido en acción. Maya lo seguía constantemente, sus pequeños pies pisando detrás. «¿Tío De? ¿Cuándo estará listo el columpio?», preguntó una tarde, sus ojos brillando con expectativa. «Pronto», respondió con una sonrisa, limpiándose el sudor de la frente. «Un buen columpio requiere paciencia». Ella hizo un mohín, cruzando los brazos. «Pero lo quiero ahora», De rió suavemente. «Las cosas buenas valen la espera, Maya. Confía en mí». Huyen observaba desde la puerta, su corazón calentándose silenciosamente ante la escena. Durante tanto tiempo, había cargado todo sobre sus hombros sola. Ahora, ver a De compartir el peso, ver a Maya reír tan libremente. Se cocina llevando tazones de gachas humeantes. «La cena está lista», dijo suavemente. De levantó la mirada encontrando sus ojos. En esa breve mirada no había tormenta, no había dolor pasado, solo la frágil calidez de una nueva vida que lentamente echaba raíces. Comieron juntos, los tres apiñados, sus voces mezclándose con el suave zumbido de los grillos afuera. Por primera vez en años, el silencio de la noche ya no se sentía solitario. Más tarde, después de que Maya se durmió, Huyen se quedó en la puerta observando a De. Sus hombros estaban cansados, sus manos ásperas, pero se mantenía con una fuerza silenciosa que ella no había visto antes. «¿Por qué ahora?», preguntó suavemente, rompiendo el silencio. «¿Por qué volver después de todo este tiempo?». De hizo una pausa, su mirada fija en la niña dormida. Su voz era baja pero firme. «Porque me di cuenta de lo que importa. No puedo borrar los errores que cometí, Huyen. Pero ahora puedo elegir diferente. Puedo elegirte a ti y a Maya. Puedo elegir quedarme». Sus ojos se llenaron de lágrimas frescas. Durante años había aprendido a no creer en palabras, pero esta vez vio algo diferente, algo real en sus ojos. Dio un paso más cerca, su voz temblando. «Entonces, no dejes que la tormenta te lleve otra vez». De tomó su mano, presionándola firmemente con la suya. «No lo haré». La noche se extendió, las estrellas brillando débilmente arriba. La tormenta había pasado, pero su memoria aún permanecía en sus corazones. Sin embargo, en ese momento tranquilo, se aferraron a algo más fuerte que el miedo, algo que se sentía como el comienzo de un para siempre. La historia de Huyen y la pequeña Maya
nos recuerda que la felicidad no se mide por riquezas o grandes posesiones. Vive en las cosas pequeñas, el coraje de intentarlo de nuevo, la amabilidad de un puñado extra de arroz de un extraño, la risa de una niña en un columpio. Está en la simple pero poderosa promesa: quedarse, proteger, amar. Y a veces, incluso en medio de las dificultades, esas pequeñas promesas son suficientes para iluminar el camino hacia adelante. En una noche tormentosa, la voz de la pequeña Maya tembló de miedo. Si el tío D se va, ¿cómo vamos a vivir? Su súplica inocente expuso la frágil felicidad que su familia apenas había comenzado a saborear. D, endurecido por años de dificultades, juró no abandonar nunca más a Huyen y Maya. Sin embargo, detrás de las lágrimas de Huyen se escondían las sombras de la traición. ¿Podría realmente confiar en su promesa? Mientras la lluvia golpeaba su frágil hogar, se desató una silenciosa batalla de amor, duda y esperanza. Con cada día que pasaba, D trabajó para reconstruir su casa y reparar sus vidas, decidido a demostrar que su juramento era más que palabras. La risa de Maya regresó, y por primera vez, la casa comenzó a sentirse como un hogar. Pero las tormentas siempre regresan. ¿Será suficiente la nueva fuerza y devoción de D para evitar que su frágil mundo se rompa de nuevo?